Bien chicos, habíamos visto en la clase de hoy la configuración de red tipo anillo. Habíamos resaltado algunos inconvenientes que tenía esta configuración en la cual, bueno, yo para evitar algunas colisiones tenía que darle un sentido estricto al viaje de la información. Recordemos que por ahora nos vamos a alejar del concepto de computadoras y vamos a pensarlo como el ejemplo que yo daba en la tarde acerca de una encomienda o una carta. Bueno, veíamos el tema de las colisiones, veíamos el tema de qué pasaba si se me caía un nodo. Yo creo que de hecho que bueno, qué pasaba si se caía Tucumán. Posiblemente la carta que yo esté mandando a Buenos Aires desde Jujuy no llegue hasta que ese nodo se repare, hasta que esa oficina por ahí abra, no sé. Bueno, una evolución al sistema de red tipo anillo fue el doble anillo, que es lo que le estoy mostrando ahora en pantalla. ¿Cuál es la ventaja? Fíjense que tiene dos caminos en paralelo, ¿sí? Entonces, para evitar las colisiones, nosotros decíamos que le dábamos un sentido, supongamos, en el sentido de las agujas del reloj, en la configuración de anillo, anillo simple, y que bueno, la información viajaba en ese sentido. En el doble anillo, lo que hacemos es, a un anillo, supongamos el exterior, le damos el sentido que viaje en el sentido de las manecillas del reloj, y en el interior hacemos que viaje de manera contraria. Entonces, ¿cuál es la ventaja? Que yo viajo con información, viajo con esas encomiendas a mucha mayor velocidad. Bien, veamos en dónde es que se representa ese aumento de la velocidad o a qué se debe ese aumento de la velocidad. Supongamos que yo intento hacer un envío de un paquete desde el nodo A, ¿sí?, hacia el nodo C. Entonces lo que hará es, el nodo A crea el mensaje y lo despacha. Una vez que está en ruta, el nodo A ya quedó libre. Pasará por el nodo B y llegará al nodo C el mensaje respectivamente. Pero bueno, en ese impasse en el que yo relataba lo que pasaba, fíjense que el nodo A, digamos que está como al Pepe. Una vez que el nodo A termina de mandar, tranquilamente puede volver a mandar otro paquete o puede, en ese caso, recepcionar un paquete. Supongamos que cuando el nodo A terminó de mandar el paquete al nodo C, puede quedarse a la espera de recibir un paquete del nodo F. Esa es la posibilidad que da el sistema doble anillo, ¿sí? Ahí es donde vemos el aumento de la velocidad. Veamos también que, o recordemos que cuando uno de los nodos caía en el sistema anillo, yo decía que si uno hacía una reconfiguración en la dirección en la que viaja la información, tal vez podría salvarse la situación y mandar desde un punto a otro de una forma mucho más lejana. ¿Pero qué implica? A ver, primero tengo que no tener ningún paquete en viaje y después rever el sentido en el que van a enviar todos los paquetes, ¿sí? Entonces ahí tenemos un tiempo de espera en el cual todos los paquetes que estaban en ruta o en viaje en ese momento van a ser entregados, ¿sí? Se va a detener el sistema porque no se va a permitir que ningún paquete se envíe nuevamente, ¿sí? Eso es tiempo. Y se va a reconfigurar la dirección en la que viajen. Entonces cada equipo, cada integrante de esa red va a decir, bueno, yo en vez de mandar para la izquierda, voy a mandar para la derecha. Ahora, supongamos que en este sistema doble anillo cae el nodo D. ¿Qué causa? Que no se puedan comunicar de manera directa el nodo E y el nodo C. Pero, teniendo en doble anillo, ¿sí?, yo puedo hacer que del nodo E mande información al nodo C pasando por los nodos F, A y B mediante un anillo, y mediante el otro anillo pueda surgir otro tipo de comunicación. ¿Bien? Entonces ahí vemos la eficiencia del sistema doble anillo. Finalmente, vamos a ver el redes centralizadas distribuidas, en el cual fíjense que la primera parte de adentro ya la conocemos. Es un anillo simple. Los nodos A, E, I, por llamarlos de alguna manera, están conectados en anillos. Pero de cada uno de esos nodos, de esos tres nodos principales, se desprenden otro tipo de nodos. Esa vinculación entre esos otros nodos y los nodos principales es directa. Es decir, supongamos el nodo B y el A tienen una comunicación directa. Pero si yo quisiera hacer una comunicación entre el nodo B y el nodo C, debe pasar por el nodo A. De idéntica manera, si yo quisiera hacer una configuración o enviar un paquete del nodo B al nodo D, pasará de manera intermedia por el nodo A. Bien, fíjense que es una manera de segmentar la distribución de los componentes de la red. ¿Por qué? Porque si el nodo F o el nodo I o el nodo E caen, puedo seguir teniendo comunicación entre los nodos internos de mi pequeña red. Decíamos la A y la D. Ahora, si yo tengo que mandar un paquete desde el nodo B al nodo L, el nodo B hace un envío de un paquete al nodo A. Y el nodo A, dependiendo de la configuración de la ruta de ese canal de conexión, verá si se lo manda al nodo E o al nodo I. ¿Por qué? Porque son los lazos directos que él tiene.
supongamos que lo manda al nodo I, el nodo I será quien, a través de un lazo, lo mande directamente al nodo L. En caso contrario, el nodo B mandará al nodo A, el nodo A mandará al nodo E, el nodo E mandará al nodo I y el nodo I mandará al nodo L. Bueno, es una configuración un poco más segura para los componentes internos de esa red, para los componentes cercanos. Ahora, a distancia se vuelve un poco más complicado en el caso de que caiga alguno de los nodos o alguno de los lazos. Pero bueno, ¿qué ventaja proporciona? Lo que mencionaba hace un ratito. La comunicación es mucho más rápida entre nodos cercanos. La desventaja, que la comunicación se encarece en tiempo entre nodos que no están relacionados directamente. El caso era el nodo B y el nodo L. Bueno, como sabían, después de esta explicación, les pido que piensen ejemplos en la vida cotidiana y sean esos ejemplos los que me manden, ¿sí? Lo pueden relatar en un audio o lo pueden escribir y me lo pueden mandar, ¿sí? Tienen que hacer el ejemplo de 3 nodos. Yo hice el de encomienda, tienen que pensar otro para el nodo de anillo, tienen que pensar un ejemplo para el anillo doble y tienen que pensar un ejemplo para este de redes centralizadas distribuidas. Así que bueno, que tengan buena semana, chicos, y espero la respuesta a los trabajos.